Después de años de dificultades y pérdidas, encuentra fuerzas para comenzar de nuevo su vida, ahora al lado de una mujer que trae consigo un pasado de superación. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El sol aún no había salido completamente cuando Marco abrió los ojos. Su cuerpo le dolía de cansancio, cada músculo protestando contra el movimiento. Tenía solo 42 años, pero se sentía como si cargara el peso de 2 vidas enteras sobre sus hombros. Miró el techo agrietado de la pequeña habitación y suspiró, sabiendo que otro día de arduo trabajo le esperaba en la hacienda. La casa era modesta, con 3 habitaciones minúsculas y una cocina en la que apenas cabía una mesa. Las paredes necesitaban pintura desde hacía años, y el suelo de cemento estaba desgastado por el tiempo. Pero era su hogar, y Marco se enorgullecía de mantener todo limpio y organizado, incluso con todas las dificultades. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido para no despertar a los niños, que aún dormían en las habitaciones contiguas. Olivia tenía 15 años y había heredado los ojos castaños de su madre, aunque Marco evitaba pensar en eso. La chica era inteligente, responsable más allá de lo normal para su edad, y ya asumía muchas responsabilidades de la casa. Lucas, con solo 8 años, era lo opuesto a su hermana, lleno de energía y preguntas interminables. El niño tenía el cabello oscuro y desordenado y una sonrisa que iluminaba el día de Marco, incluso en los momentos más difíciles. Marco preparó el desayuno rápidamente, comiendo pan con mantequilla de pie, mientras miraba por la ventana. La propiedad donde trabajaba quedaba a 10 minutos en moto, y él necesitaba llegar temprano para empezar el ordeño. Trabajar como casero y auxiliar general en la hacienda no era el empleo de sus sueños, pero pagaba las cuentas y garantizaba que los niños tuvieran comida en la mesa. Antes de salir, Marco entró en la habitación de Olivia. La chica ya estaba despierta, sentada en la cama con un libro en las manos. Ella siempre se levantaba temprano para estudiar antes de la escuela. Marco sonrió a su hija y le dijo que dejaría el almuerzo listo en la nevera. Olivia solo asintió con la cabeza, sin apartar los ojos del libro. Marco sabía que la chica guardaba profundos rencores, cicatrices invisibles de cuando su madre se había marchado sin mirar atrás. Ella tenía solo 7 años en ese momento, edad suficiente para entender el abandono, pero demasiado joven para procesar todo ese dolor. La moto vieja se ahogó 2 veces antes de encender. Marco hizo una anotación mental de que necesitaba llevarla al mecánico, pero sabía que el dinero estaba contado hasta fin de mes. Siguió por el camino de tierra, sintiendo el viento frío de la mañana contra el rostro. El cielo comenzaba a clarear, teñido de rosa y naranja, y por un breve momento, Marco se permitió apreciar la belleza simple de aquel amanecer en La Mancha. La hacienda donde trabajaba era extensa, con pastos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El propietario, don Alfonso, era un hombre de edad avanzada que pasaba más tiempo en Madrid que cuidando de la propiedad. Marco era prácticamente quien mantenía todo funcionando, cuidando del ganado, reparando cercas, garantizando que las plantaciones recibieran agua. Mientras trabajaba aquella mañana, Marco no sabía que su rutina estaba a punto de cambiar completamente. Una camioneta desconocida pasó por la carretera principal, siguiendo en dirección a la pequeña casa que quedaba a pocos metros de la suya. La propiedad había estado vacía durante meses, desde que los antiguos inquilinos se mudaron a la ciudad grande. Marco solo percibió el movimiento a la hora del almuerzo, cuando volvió a casa rápidamente para verificar si los niños estaban bien. Fue entonces cuando vio a la mujer por primera vez. Estaba de espaldas, intentando arrastrar una caja pesada de la camioneta. Usaba pantalones vaqueros sencillos y una camiseta clara, el cabello castaño recogido en una cola de caballo. Había algo en sus movimientos que sugería determinación, pero también cansancio. Marco dudó por un momento. Él no era del tipo que se metía en la vida de los demás. Había aprendido a ser reservado después de tantos años criando a sus hijos solo, pero había sido criado para ayudar, especialmente a mujeres y ancianos. Su madre siempre decía que la amabilidad era la única riqueza que valía la pena compartir. Se acercó despacio
y ofreció ayuda. La mujer se giró, y Marco pudo ver su rostro por primera vez. Debía tener unos 30 y pocos años, con ojos verdes que cargaban una historia que él no conocía. Había marcas de cansancio alrededor de esos ojos, pero también una fuerza silenciosa en su mirada. La mujer se presentó como Elena. Su voz era suave pero firme, y aceptó la ayuda con una sonrisa de gratitud. Marco comenzó a cargar las cajas una tras otra, sintiendo el peso de cada una. Eran muchos libros, percibió. Libros de todo tipo, historia, literatura, ciencias. Elena explicó que era profesora particular y que había venido a La Mancha en busca de un nuevo comienzo más tranquilo. Trabajaron en silencio durante casi una hora. Marco rechazó educadamente cuando Elena ofreció dinero por la ayuda. Él simplemente sonrió y dijo que los vecinos se ayudan, que así funcionaban las cosas por allí. Elena pareció conmovida por el gesto, y sus ojos brillaron de una forma que Marco no consiguió descifrar completamente. Cuando Marco finalmente volvió a su propia casa, ya era tarde. Olivia estaba preparando la cena y Lucas hacía los deberes en la mesa de la cocina. El niño levantó los ojos y preguntó sobre la mujer nueva que había visto por la ventana. Marco explicó brevemente sobre la nueva vecina, sin darle mucha importancia al asunto. Pero Olivia había notado algo. La chica miró a su padre con aquella expresión analítica que tenía, como si estuviera evaluando una ecuación matemática compleja. No dijo nada, solo volvió a remover la olla en la estufa, pero Marco sabía que su hija estaba procesando la información, guardándola en algún lugar de su mente afilada. Los días siguientes fueron normales. Marco continuaba su rutina, despertándose antes del sol, trabajando hasta que el cuerpo le dolía, volviendo a casa para estar con sus hijos. Pero había un cambio sutil en el aire. Elena aparecía ocasionalmente, siempre con una sonrisa educada, preguntando sobre servicios locales, sobre dónde comprar comestibles, sobre la escuela donde podría ofrecer clases particulares. Marco respondía con cortesía, manteniendo una distancia respetuosa. Había aprendido hacía mucho tiempo que era mejor no involucrarse demasiado con la gente. Toda conexión traía el riesgo de pérdida, y él ya había perdido lo suficiente para una vida entera. Fue una tarde de jueves cuando todo comenzó a cambiar de verdad. Marco estaba reparando la cerca cuando vio a Elena caminando en su dirección. Ella llevaba una cesta y parecía determinada. Se acercó y explicó que había hecho galletas y pensado en compartirlas con los vecinos. Era un gesto simple, pero que tomó a Marco por sorpresa. Él aceptó la cesta, agradeciendo con educación formal. Elena preguntó sobre los niños, si les gustaba estudiar. Marco explicó que Olivia era una excelente alumna, siempre con notas altas, pero que Lucas tenía dificultad en matemáticas. Habló sin pensar mucho, solo respondiendo a sus preguntas. Fue entonces cuando Elena hizo una oferta. Dijo que podría ayudar a Lucas con los estudios, darle algunas clases particulares sin cobrar nada. Marco se puso inmediatamente a la defensiva. No aceptaba caridad, no quería deber favores a nadie. Pero Elena fue rápida en explicar que no era caridad, que ella necesitaba práctica antes de empezar a dar clases oficialmente en la región, que sería un favor mutuo. Marco dudó. Miró los ojos verdes de ella y vio sinceridad. Había algo más también, una especie de soledad que él reconocía porque veía lo mismo en el espejo todas las mañanas. Finalmente accedió, pero solo si ella aceptaba que él reparara algunas cosas en su casa a cambio. Así comenzó una extraña danza de favores mutuos. Elena aparecía 3 veces por semana para ayudar a Lucas con los deberes. El niño, inicialmente tímido, pronto se animó con su presencia. Elena tenía paciencia infinita, explicaba las cosas de maneras diferentes hasta que Lucas entendía. También traía libros diferentes para Olivia, que fingía no importarle, pero Marco veía cómo su hija devoraba cada página. Marco, por su parte, reparó el grifo que goteaba en la casa de Elena, pintó la cerca, arregló los escalones del porche. Trabajaba en silencio, eficiente, rechazando cualquier intento de conversación más profunda. Pero Elena
Era persistente de forma amable, haciendo preguntas casuales, compartiendo pequeñas historias sobre su vida anterior. Las semanas pasaron de esta forma. Marco comenzó a notar pequeños cambios. Lucas sonreía más, emocionado con las historias que Elena contaba durante las clases. Olivia, a pesar de la resistencia inicial, comenzó a hacer preguntas sobre los libros que Elena traía. La casa, que antes era solo un lugar funcional, comenzó a tener momentos de ligereza. Pero Marco mantenía las paredes levantadas alrededor de su corazón. Había aprendido de la manera más dolorosa posible que confiar en alguien era peligroso. Su exmujer se había marchado sin aviso, dejando solo una nota fría, explicando que no estaba lista para ser madre, que necesitaba vivir su propia vida. Él había encontrado a Olivia llorando aquel día, sosteniendo la nota con manos temblorosas, y se había jurado a sí mismo que nunca más permitiría que alguien hiriera a sus hijos de esa forma. Elena parecía entender de alguna manera. Ella nunca forzaba la proximidad, respetaba su espacio, pero estaba allí, constante, como una presencia silenciosa y reconfortante. Marco se sorprendía pensando en ella en momentos extraños, mientras reparaba una cerca o guiaba el ganado. Se preguntaba sobre su historia, sobre lo que la había traído a aquel lugar olvidado en La Mancha. Una noche, después de que Elena se había ido y los niños estaban durmiendo, Marco se sentó en el porche. El cielo estaba repleto de estrellas, algo que él rara vez se detenía a apreciar. Pensó en cómo la vida tenía una forma extraña de seguir adelante, independientemente de los planes que hacemos. Pensó en Elena y en cómo su presencia había traído algo que él no sabía que estaba faltando. Pero también pensó en los peligros de abrirse nuevamente. El miedo era una compañía constante, susurrando en su mente que todo lo bueno eventualmente termina, que era mejor mantener distancia. Marco suspiró, mirando las estrellas, sin saber que cambios mucho mayores estaban por venir, cambios que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también su capacidad de aceptar ayuda cuando más la necesitara. 2 meses después, la rutina se había transformado en algo cómodo, casi familiar. Elena ya no era la vecina nueva, sino una presencia constante en sus vidas. Llegaba siempre a las mismas horas, con su bolso lleno de libros y materiales didácticos. Y Lucas corría a la puerta incluso antes de que ella llamara. Marco observaba estas interacciones con sentimientos encontrados. Por un lado veía la felicidad genuina en los ojos de su hijo, la forma en que el niño había mejorado en las notas y ganado confianza. Por otro, una parte de él aún se resistía, aún temía que toda aquella normalidad pudiera desmoronarse en cualquier momento. Olivia era más complicada de descifrar. La chica había construido muros tan altos como los de su padre, quizás incluso más. Aceptaba los libros que Elena traía, pero mantenía conversaciones cortas y respuestas monosilábicas. Marco veía cómo su hija observaba a Elena con desconfianza, analizando cada gesto, cada palabra, buscando señales de falsedad. Fue una tarde de sábado cuando algo cambió. Marco estaba trabajando en la hacienda cuando recibió una llamada urgente de la escuela. Olivia se había sentido mal durante un evento estudiantil, desmayándose en medio del patio. El corazón de Marco se detuvo por un segundo antes de dispararse. Soltó todo y corrió a la moto, las manos temblándole mientras encendía el motor. Cuando llegó a la escuela, encontró a Olivia sentada en la enfermería, pálida como un fantasma. La enfermera explicó que la chica tenía signos claros de anemia, que necesitaba hacerse exámenes urgentes. Marco sostuvo la mano de su hija, intentando esconder el pánico que sentía crecer en el pecho. Elena apareció 20 minutos después. Lucas la había llamado, asustado por estar solo en casa sin saber lo que había pasado. Ella trajo al niño consigo y los dos entraron en la enfermería con expresiones preocupadas. Lucas corrió a abrazar a su hermana y Elena se quedó parada en la puerta, respetando el espacio de la familia. Marco le agradeció por haber traído a Lucas, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Elena solo asintió con la cabeza
y se ofreció a llevarlos al hospital de la ciudad. Marco quiso negarse, pero una mirada de Olivia lo hizo dudar. La chica estaba claramente mal, y la moto no sería cómoda ni segura para transportarla. El camino hasta el hospital fue tenso. Olivia estaba sentada en el asiento trasero junto a Lucas, que sostenía la mano de su hermana con fuerza. Marco iba delante, al lado de Elena, intentando controlar la ansiedad que amenazaba con asfixiarlo. Elena conducía con cuidado, pero rápidamente, entendiendo la urgencia de la situación sin necesidad de palabras. En el hospital, los médicos hicieron una serie de exámenes. Marco se quedó en la sala de espera, andando de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Elena mantuvo a Lucas distraído, contando historias y haciendo preguntas sobre la escuela. El niño respondía mecánicamente, sus ojos siempre volviendo a la puerta por donde su hermana había desaparecido. Cuando el médico finalmente llamó a Marco, las noticias no fueron buenas. Olivia tenía anemia severa. Sus niveles de hierro estaban críticamente bajos. Necesitaría tratamiento inmediato, incluyendo suplementos especiales y seguimiento médico regular. El médico también mencionó la necesidad de mejorar la alimentación de la chica, incluir más carnes, vegetales de hoja verde oscuro, frutas ricas en vitamina C. Marco escuchó todo en silencio, calculando mentalmente cuánto costaría aquello. Los suplementos eran caros, las consultas de seguimiento también. Él tenía algo de dinero guardado para emergencias, pero sabía que no sería suficiente para cubrir todo. Volvieron a casa en silencio. Olivia estaba con prescripciones médicas en las manos, y Marco sostenía el volante con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Elena no hizo preguntas, no ofreció consejos no solicitados. Ella solo condujo, respetando el silencio pesado que llenaba el coche. Cuando llegaron, Elena ayudó a Olivia a entrar en casa y se despidió rápidamente. Marco le agradeció de nuevo más sinceramente esta vez, y ella solo sonrió antes de irse. Esa noche, después de que los niños durmieron, Marco se sentó a la mesa de la cocina con todas las cuentas esparcidas frente a él. Los números no cuadraban. Entre el alquiler, la comida, las facturas de luz y agua, y ahora el tratamiento de Olivia, él tendría que encontrar una forma de ganar más dinero. Comenzó a hacer cálculos, pensando en turnos extras, en servicios que podría ofrecer a los vecinos los fines de semana. A la mañana siguiente, antes incluso de que el sol saliera, Marco ya estaba de pie. Decidió que además del trabajo en la hacienda, comenzaría a aceptar cualquier servicio extra que apareciera. Reparaciones, pintura, limpieza de terrenos, cualquier cosa que pagara. Dormiría menos, trabajaría más, pero garantizaría que Olivia tuviera el tratamiento necesario. Las semanas siguientes fueron brutales. Marco se despertaba a las 4 de la mañana y solo volvía a casa después de las 10 de la noche. Trabajaba en la hacienda durante el día y hacía servicios extras por la tarde y noche. Su piel se puso más oscura bajo el sol constante y círculos oscuros aparecieron bajo sus ojos. Elena lo notó, claro. Ella seguía viniendo para dar clases a Lucas, pero ahora también ayudaba con tareas de la casa, preparaba cenas sencillas para los niños, verificaba si Olivia estaba tomando los medicamentos. Marco quiso protestar, decir que no necesitaba ayuda, pero estaba demasiado cansado para discutir. Olivia también notó el sacrificio de su padre. La chica comenzó a asumir aún más responsabilidades, despertándose temprano para preparar el desayuno, manteniendo la casa arreglada, cuidando a su hermano menor. Había una tristeza en sus ojos que rompía el corazón de Marco, una culpa silenciosa por estar causando tanto trabajo extra. Fue una noche de martes cuando todo comenzó a desmoronarse de verdad. Marco estaba volviendo de un servicio de reparación de cerca cuando la moto comenzó a hacer un ruido extraño. Intentó continuar, pero el motor se ahogó y se detuvo en medio del camino de tierra. Eran casi las 11 de la noche, y él estaba a 5 kilómetros de casa. Marco se bajó de la moto e intentó diagnosticar el problema con la linterna del móvil. No era nada que él pudiera reparar allí, en la oscuridad de la carretera. Tendría que empujar la moto hasta casa o dejarla allí y volver por la mañana para remolcarla.
Decidió empujar. El camino era largo y agotador, y cada metro parecía una eternidad. Su espalda le dolía, sus brazos temblaban de agotamiento, pero él continuó. Necesitaba la moto funcionando. Era su único medio de transporte, esencial para el trabajo. Estaba a mitad de camino cuando vio los faros acercarse. El coche se detuvo a su lado, y Marco reconoció el vehículo de Elena. Ella bajó rápidamente, los ojos muy abiertos de preocupación cuando vio su estado. Elena insistió en poner la moto en el maletero del coche y llevarlo a casa. Marco, demasiado exhausto para discutir, aceptó. El silencio en el coche era diferente esta vez. No era solo respetuoso, sino cargado de preocupación tácita. Cuando llegaron a casa, Elena finalmente habló. Su voz era suave pero firme cuando dijo que Marco se estaba matando de tanto trabajar, que aquello no era sostenible. Marco intentó sonreír, hacer una broma sobre estar bien, pero la máscara se resquebrajó. Miró a Elena, y por primera vez en años, sintió ganas de derrumbarse. Pero no se derrumbó. Solo agradeció el aventón, cogió la moto y la empujó al patio. Elena se quedó parada allí por un momento, claramente queriendo decir algo más, pero respetando su espacio. Finalmente, le deseó buenas noches y se fue. Esa noche, Marco durmió solo 3 horas. Se despertó con el cuerpo gritando de dolor, cada músculo protestando, pero se levantó de todos modos, se preparó para otro día, otra batalla. Fue a mitad de la semana siguiente cuando llegó la noticia. Marco estaba trabajando cuando don Alfonso le pidió hablar con él. El viejo hacendado parecía incómodo, jugueteando con las manos mientras buscaba las palabras adecuadas. La hacienda había sido vendida. Una gran empresa agrícola había hecho una oferta que el viejo no pudo rechazar. Marco sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Don Alfonso explicó que la venta se finalizaría en 6 meses, tiempo suficiente para que Marco encontrara otro trabajo, otra casa. 6 meses. Marco hizo las cuentas mentalmente. 6 meses para encontrar empleo, para encontrar un lugar donde vivir, para empezar todo de nuevo. Con Olivia enferma, con Lucas necesitando estabilidad, con todos los gastos ya ajustados. Agradeció al viejo hacendado con dignidad, le estrechó la mano y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero por dentro algo se estaba desmoronando. Todas las certezas, toda la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo, se estaban escurriendo entre sus dedos. Esa noche, Marco no pudo esconderse de los niños. Olivia percibió inmediatamente que algo andaba mal. Preguntó directamente, y Marco, demasiado cansado para mentir, contó la verdad. Explicó sobre la venta de la hacienda, sobre tener 6 meses para reorganizarse. Olivia se puso pálida, pero no dijo nada. Lucas comenzó a hacer preguntas, su voz subiendo en pánico. ¿Y si no encontraban otro lugar? ¿Y si tuvieran que irse de la región? ¿Y si Elena se iba también? Marco calmó a su hijo como pudo, prometiendo que encontraría una solución, que todo estaría bien. Pero las palabras sonaban vacías incluso para él mismo. ¿Cómo podría prometer algo que no tenía control? Esa noche, después de que los niños finalmente durmieron, Marco salió al porche. El cielo estaba nublado, escondiendo las estrellas. Se sentó en los escalones y por primera vez en años se permitió sentir el peso total de todo lo que cargaba. No lloró. Hombres como él habían aprendido a tragar las lágrimas hacía mucho tiempo. Pero sintió la presión en el pecho, la sensación de estar ahogándose en responsabilidades e incertidumbres. Pensó en su madre, que había fallecido hacía 10 años, y deseó tener su sabiduría, su fuerza tranquila. Fue entonces cuando oyó pasos suaves. Elena apareció de la oscuridad, cargando una botella térmica. Explicó que había visto la luz encendida y trajo café. Marco quiso preguntar cómo lo sabía, pero no fue necesario. Quizás las paredes entre sus casas eran más delgadas de lo que pensaba, o quizás Elena simplemente entendía. Se sentaron juntos en los escalones, bebiendo café en silencio. Y por primera vez,
Marco no sintió la necesidad de llenar el silencio con palabras. La presencia de Elena era suficiente, un recordatorio silencioso de que él no estaba completamente solo, incluso cuando parecía que el mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Los días siguientes pasaron en una niebla de trabajo y preocupación. Marco continuaba su rutina exhaustiva, pero ahora había una urgencia adicional. Necesitaba ahorrar cada céntimo posible, construir una reserva para cuando necesitara mudarse. Por la noche, después de que los niños dormían, él rebuscaba anuncios de empleo, anotaba direcciones de propiedades para alquilar, hacía cálculos interminables. Elena continuaba apareciendo regularmente, pero algo había cambiado aquella noche en el porche. Había una comprensión tácita entre ellos ahora, un reconocimiento silencioso de que ambos cargaban pesos que los otros no podían ver completamente. Marco percibió que comenzaba a depender de aquella presencia constante, y eso lo asustaba. Olivia estaba mejorando con el tratamiento, sus mejillas recuperando un poco de color, pero la chica se había vuelto aún más callada después de la noticia sobre la hacienda. Pasaba horas estudiando, como si pudiera controlar el futuro a través de notas perfectas. Marco veía la ansiedad en los ojos de su hija y se sentía impotente para aliviarla. Lucas, por otro lado, lidiaba con la situación de forma diferente. El niño se apegó aún más a Elena, siguiéndola por la casa durante las clases, haciendo millones de preguntas sobre todo y nada. Era como si temiera que, si dejaba de hablar, ella también podría desaparecer. Fue una tarde de jueves cuando Elena hizo una invitación inesperada. Había preparado una cena y quería que todos vinieran a comer a su casa. Marco dudó inmediatamente, buscando excusas educadas, pero Lucas ya había aceptado entusiastamente, e incluso Olivia parecía curiosa. Entonces Marco se vio, aquella noche, sentado a la mesa de Elena, con sus hijos al lado. La casa de ella era pequeña como la de ellos, pero había algo diferente en el aire. Libros llenaban cada superficie disponible, plantas decoraban los rincones, y había una sensación de cuidado en los detalles que la casa de Marco no tenía. La cena fue sencilla pero deliciosa. Elena había preparado arroz, frijoles, una carne guisada que se derretía en la boca y una ensalada fresca. Marco no se dio cuenta de que estaba comiendo con tanto apetito hasta que vio el plato vacío frente a él. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía una comida preparada con tanto cuidado? Durante la cena, Elena contó historias sobre sus alumnos anteriores en Madrid, casos divertidos que hicieron sonreír incluso a Olivia. Lucas reía a carcajadas, pidiendo más historias. Marco observaba todo aquello y sentía algo extraño en el pecho, una mezcla de gratitud y miedo. Después de la cena, mientras los niños exploraban la colección de libros de Elena, en la sala, ella y Marco se quedaron en la cocina lavando los platos. Fue allí, con las manos en el agua caliente y el sonido de los niños riendo de fondo, que Elena comenzó a contar su propia historia. Habló de forma pausada, eligiendo las palabras con cuidado. Explicó que había estado casada, que su exmarido era de una familia tradicional de Madrid. Al principio, todo parecía perfecto, pero poco a poco ella percibió que estaba siendo asfixiada. Él controlaba cada aspecto de su vida, del dinero que gastaba a las personas con quienes conversaba. Elena describió cómo había sido gradual, tan sutil que ella casi no percibió que se estaba perdiendo a sí misma. Ella, que siempre había sido independiente, fuerte, de repente se veía pidiendo permiso para salir de casa, justificando cada compra, borrando partes de su personalidad para mantener la paz. Marco dejó de lavar los platos, se giró para mirarla. Había dolor en los ojos verdes de Elena, pero también había fuerza. Ella continuó, explicando que el divorcio había sido una batalla. Su exmarido había puesto deudas a su nombre, usado a su familia para presionarla, intentado hacer que todos creyeran que ella era la culpable del fracaso del matrimonio. Tuvo que empezar de cero, trabajar en 3 empleos diferentes para pagar las deudas que ni siquiera había creado. Pasó años reconstruyendo su vida pedazo a pedazo.
Cuando finalmente consiguió liberarse completamente, decidió dejar Madrid atrás. Vendió todo lo que tenía, cogió sus ahorros y vino a La Mancha en busca de paz. Cuando Elena terminó de hablar, el silencio en la cocina era profundo. Marco no sabía qué decir. Él había pasado años creyendo que era el único que cargaba cicatrices profundas, el único que había sido abandonado y forzado a levantarse solo. Pero allí estaba Elena, de pie frente a él, con su propia historia de supervivencia. Marco finalmente encontró su voz y le agradeció por compartir. Dijo que admiraba su fuerza, su coraje para empezar de nuevo. Elena sonrió, una sonrisa triste pero genuina, y respondió que a veces el coraje era solo la falta de otras opciones. Volvieron a la sala, donde encontraron a Lucas durmiendo en el sofá, un libro abierto sobre el pecho. Olivia estaba leyendo tranquilamente en un sillón, pero levantó los ojos cuando ellos entraron. Había algo diferente en la mirada de la chica, una suavidad que no estaba allí antes. De camino a casa, con Lucas en los brazos y Olivia caminando al lado, Marco pensó en la noche, en lo bueno que había sido sentarse a la mesa con otros adultos, tener una conversación real, sentirse parte de algo más grande que su pequeña familia. Pero también pensó en el peligro de aquello, en lo fácil que era acostumbrarse a algo bueno cuando la vida le había enseñado que las cosas buenas no duraban. A la mañana siguiente, Marco se despertó determinado. No podía controlarlo todo, pero podía trabajar más duro, ahorrar más. Comenzó a aceptar todos los servicios extras que aparecían, sin importar lo cansado que estuviera. Reparó tejados bajo el sol abrasador, limpió corrales, pintó cercas interminables. Elena intentó ayudar de formas discretas. Comenzó a traer comida extra, diciendo que había cocinado demasiado. Se ofreció a llevar a los niños a la escuela los días de lluvia. Insistió en cuidar a Lucas cuando Marco tenía servicios que duraban hasta tarde. Marco aceptaba la ayuda con reluctancia, siempre buscando formas de retribuir. Reparó la puerta de Elena que estaba atascada, instaló estantes nuevos para sus libros, pintó el porche. Era una danza cuidadosa, ambos, dando y recibiendo, manteniendo un equilibrio delicado. Pero el cansancio estaba empezando a cobrar su precio. Marco había perdido peso, sus ojos estaban siempre rojos de fatiga. Comenzó a cometer pequeños errores en el trabajo, olvidando herramientas, confundiendo instrucciones. Don Alfonso lo notó y demostró preocupación, pero Marco solo sonrió y dijo que todo estaba bien. Fue una tarde de viernes cuando sucedió. Marco estaba en el tejado de la casa de un vecino, reemplazando tejas rotas. El sol estaba fuerte y él no había comido bien desde el desayuno. De repente, el mundo giró. Se tambaleó, perdiendo el equilibrio, por un segundo. Consiguió sujetarse a tiempo, agarrándose a la estructura del tejado con fuerza. Su corazón latía descontroladamente y tuvo que quedarse parado durante varios minutos hasta que el mareo pasó. Aquello había estado demasiado cerca. Si se hubiera caído de esa altura, podría haberse lastimado seriamente. ¿Y entonces qué pasaría con Olivia y Lucas? Marco bajó del tejado con cuidado, sus piernas aún temblando. Le dijo al vecino que necesitaba irse, que volvería para terminar el trabajo otro día. De camino a casa detuvo la moto en el arcén y simplemente respiró, intentando calmar el pánico que amenazaba con asfixiarlo. ¿Estaba haciendo lo suficiente? ¿Era suficiente? Las preguntas resonaban en su mente, implacables. Estaba trabajando hasta el límite, pero aún no tenía idea de dónde irían a vivir. ¿Dónde trabajaría? 4 meses. Solo quedaban 4 meses. Cuando llegó a casa, encontró a Elena en la cocina con los niños. Ella había traído ingredientes para hacer pizza y estaba enseñando a Lucas a amasar la masa. Olivia estaba cortando verduras, y había algo en el aire que hizo que el corazón de Marco se encogiera. Parecía una familia, parecía lo que podrían haber sido, en una vida diferente. Elena lo miró e inmediatamente percibió que algo andaba mal. No hizo preguntas delante de los niños, solo le sirvió un vaso de agua
y continuó con la actividad. Pero Marco sintió el peso de aquella mirada preocupada y por un momento deseó poder derrumbarse, admitir que tenía miedo, que no sabía si conseguiría resolverlo todo. Más tarde, después de que las pizzas fueron hechas y comidas, después de que Lucas se fue a dormir y Olivia se retiró a su habitación, Elena y Marco se quedaron en el porche. La noche estaba fresca y las cigarras cantaban alto en la oscuridad. Elena fue quien rompió el silencio primero. Dijo que sabía que Marco se estaba esforzando demasiado, que veía las marcas del cansancio en él. Dijo que admiraba su determinación, pero que incluso los hombres más fuertes tenían límites. Marco intentó sonreír, hacer una broma, pero las palabras no salieron. En su lugar, solo miró el cielo oscuro y admitió, con voz baja, que tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, de fallar a sus hijos, de perder lo poco que habían construido. Elena se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con voz suave pero firme, dijo algo que Marco nunca olvidaría. Dijo que pedir ayuda no era debilidad, que aceptar apoyo no disminuía su fuerza como padre, que a veces el verdadero coraje estaba en reconocer cuando no podíamos hacerlo todos solos. Las palabras tocaron algo profundo en Marco, algo que él había enterrado hacía años. Pensó en su madre, en cómo ella siempre decía que la comunidad era importante, que nadie sobrevivía verdaderamente solo. Pensó en cómo él había pasado tanto tiempo construyendo muros a su alrededor, tan enfocado en protegerse que había olvidado que a veces los muros también nos aprisionan. Se quedaron sentados allí, por más tiempo, sin necesidad de llenar el silencio con palabras, y cuando Elena finalmente se fue, Marco sintió algo diferente. No era la solución a sus problemas, no era una respuesta mágica, pero era una pequeña grieta en los muros que él había construido, una abertura por la que la luz podría empezar a entrar. Esa noche, por primera vez en semanas, Marco durmió profundamente. Sus sueños fueron confusos, mezclando recuerdos del pasado con ansiedades sobre el futuro. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, había algo diferente en su pecho. No era esperanza exactamente, pero quizás era el comienzo de ella, una pequeña semilla que con cuidado podría crecer. Las semanas pasaron en una rutina que se volvió casi reconfortante. Marco aún trabajaba duro, pero había comenzado a aceptar la ayuda de Elena con menos resistencia. Ella continuaba trayendo comidas extras, llevando a los niños cuando era necesario, y Marco retribuía de la forma que podía, siempre manteniendo aquel equilibrio delicado entre dar y recibir. Olivia estaba mucho mejor con el tratamiento, e incluso Lucas parecía más tranquilo. El niño había creado un vínculo profundo con Elena, llamándola a veces simplemente tía, un título que ella aceptaba con una sonrisa cálida. Marco veía aquella proximidad con sentimientos encontrados, feliz de ver a su hijo feliz, pero también con miedo de lo que sucedería si Elena decidía irse. 3 meses pasaron desde que Marco supo de la venta de la hacienda. Había conseguido ahorrar un poco de dinero y tenía algunas pistas de propiedades para alquilar, aunque ninguna era ideal. Aún no había encontrado un nuevo empleo fijo, pero tenía esperanza de que algo aparecería. Fue una tarde de martes, cuando Marco estaba trabajando en la hacienda, que su teléfono sonó. Era un número desconocido. Él contestó, esperando quizás que fuera sobre algún servicio extra. La voz del otro lado lo hizo congelar. Era Jimena, su exmujer, la mujer que se había marchado 8 años atrás, dejando solo una nota y un vacío que había tardado años en empezar a llenar. Marco no había hablado con ella desde entonces, no tenía idea de dónde estaba o qué estaba haciendo. Y ahora, de repente, allí estaba su voz, como si ningún tiempo hubiera pasado. Jimena dijo que necesitaba hablar con él, que era importante. Su voz sonaba diferente, más madura quizás, pero Marco no conseguía enfocarse en las palabras. El shock era demasiado grande. Ella explicó que estaba de vuelta en la región, que había cambiado, que quería ver a los niños. Marco colgó el teléfono con manos temblorosas. Su primer instinto fue negarse,
proteger a Olivia y Lucas de otra posible desilusión. Pero ella insistió por mensaje, pidiendo solo una conversación, una oportunidad de explicar. Contra su mejor juicio, Marco accedió a encontrarse con ella al día siguiente, en un café de la ciudad. Aquella noche fue torturante. Marco no consiguió dormir, su mente girando con posibilidades. ¿Por qué Jimena había vuelto ahora? ¿Qué quería? Y la pregunta que más lo asustaba. Quería a los niños de vuelta. Él no les contó a Olivia y Lucas sobre la llamada. Todavía no. Necesitaba primero entender lo que Jimena quería, evaluar si ella había realmente cambiado o si era solo otra manipulación. En el café, Marco llegó 15 minutos antes. Escogió una mesa en la esquina, donde podía ver la entrada. Su corazón latía rápido y tuvo que forzarse a respirar normalmente. Cuando Jimena entró, él casi no la reconoció. Ella estaba diferente. Más delgada, el cabello más corto, ropa más sencilla de lo que solía usar. Había líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí antes, marcas de tiempo y quizás de sufrimiento. Ella lo vio y caminó hasta la mesa, sus pasos vacilantes. Jimena se sentó y comenzó a hablar. Dijo que sabía que había cometido errores terribles, que había abandonado a su familia cuando más la necesitaban. Explicó que había sido demasiado joven, demasiado asustada, que no estaba lista para ser madre, pero que había pasado los últimos 8 años pensando en Olivia y Lucas, arrepintiéndose de sus elecciones. Marco escuchó en silencio, su rostro inexpresivo. Había imaginado este momento tantas veces a lo largo de los años, había ensayado mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría. Pero ahora que estaba sucediendo, se sentía solo entumecido. Jimena continuó, diciendo que había hecho terapia, que había trabajado en sus problemas, que era una persona diferente ahora. Quería una oportunidad de conocer a sus hijos nuevamente, de estar presente en sus vidas. No esperaba perdón, solo una oportunidad. Marco finalmente encontró su voz. Preguntó por qué ahora, por qué después de 8 años de silencio total. Jimena dudó, y Marco vio algo pasar por sus ojos, algo que él no consiguió identificar. Ella dijo que finalmente había encontrado estabilidad en su vida, que estaba lista para asumir responsabilidades. La conversación duró más de 1 hora. Marco hizo preguntas, intentando encontrar agujeros en su historia, buscando señales de manipulación. Parte de él quería creer que Jimena había realmente cambiado, por amor a sus hijos que merecían tener una madre. Pero otra parte, la parte que había secado las lágrimas de Olivia tantas veces, que había sostenido a Lucas cuando el niño se despertaba llorando por su madre, esa parte no podía confiar. Al final Marco dijo que necesitaba pensar, que no tomaría ninguna decisión precipitada. Jimena accedió, dándole su número de teléfono y la dirección donde se estaba quedando. Cuando ella se fue, Marco se quedó sentado en la mesa durante 20 minutos más, intentando procesar todo lo que había sucedido. Él no les contó a los niños inmediatamente. Necesitaba primero decidir cómo abordar el asunto, especialmente con Olivia. La chica tenía recuerdos claros de su madre, recordaba el abandono. Lucas era diferente. Él tenía solo unos meses cuando Jimena se fue. Sus recuerdos de ella eran vagos en el mejor de los casos. Fue Helena quien percibió que algo andaba mal. Ella apareció esa noche para las clases de Lucas e inmediatamente notó la tensión en Marco. Después de que los niños se fueron a dormir, ella preguntó directamente si él estaba bien. Marco dudó, pero entonces contó todo, sobre la llamada, sobre el encuentro, sobre las palabras de Jimena. Helena escuchó en silencio, su rostro mostrando comprensión y preocupación. Cuando él terminó, ella se quedó quieta por un momento antes de hablar. Helena dijo que Marco necesitaba ser honesto con los niños, que ellos merecían saber y tener la oportunidad de decidir si querían conocer a su madre. Pero también le advirtió que él necesitaba estar preparado para cualquier resultado, que proteger a los niños de una posible decepción era importante. Marco sabía que ella tenía razón. Al día siguiente, reunió a Olivia y Lucas en la sala.
Lucas estaba emocionado, pensando que era algún tipo de sorpresa buena. Olivia, más perceptiva, ya parecía aprensiva. Marco contó sobre la llamada y el encuentro con Jimena. Observó las reacciones de los niños cuidadosamente. Lucas se quedó confuso al principio, haciendo preguntas sobre esa madre que él apenas recordaba. Olivia se quedó completamente inmóvil, su rostro transformándose en una máscara inexpresiva que rompió el corazón de Marco. La chica, finalmente, habló, su voz fría y controlada. Preguntó por qué su madre había vuelto ahora después de tanto tiempo. Marco dijo la verdad, que no lo sabía con certeza, que Jimena alegaba haber cambiado. Olivia se rió, un sonido amargo que no combinaba con una chica de 15 años. Ella dijo que no quería ver a su madre, que Jimena había tomado su decisión años atrás. Se levantó y fue a su habitación, cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar las paredes. Lucas miró a su padre, sus ojos grandes y confusos, y preguntó si su madre se iba a quedar esta vez. Marco no sabía qué responder. Abrazó a su hijo y dijo que necesitaban ir paso a paso, ver cómo se desarrollaban las cosas, pero por dentro sentía el mismo miedo de Lucas. ¿Y si Jimena desaparecía de nuevo? ¿Cómo podría proteger a sus hijos de otra desilusión? En los días siguientes, Jimena comenzó a llamar regularmente. Marco mantenía las conversaciones cortas, siempre preguntando sobre sus intenciones, intentando entender sus motivos reales. Ella parecía genuina, pero Marco había aprendido hacía mucho tiempo que las apariencias podían engañar. Jimena pidió ver a los niños, solo por unos minutos. Marco se resistió, pero finalmente accedió a un encuentro corto en un parque público. Olivia se negó terminantemente a ir. Lucas, por otro lado, estaba curioso, aunque claramente nervioso. El encuentro fue tenso. Lucas se quedó escondido detrás de Marco, espiando a Jimena con ojos desconfiados. Jimena intentó conversar con el niño, pero él respondía solo con monosílabos. Ella trajo un regalo, un coche de juguete, pero Lucas no quiso cogerlo. Marco observaba todo con el corazón encogido. Veía a Jimena intentando, veía la frustración y la tristeza en sus ojos, pero también veía a su hijo, asustado y confuso, sin saber cómo reaccionar a esa extraña que afirmaba ser su madre. Después de media hora, Marco terminó el encuentro. Jimena pidió ver a los niños nuevamente, y Marco dijo que lo pensaría. De camino a casa, Lucas estaba callado. Finalmente, preguntó si tenía que querer a su madre. Marco le aseguró que no, que sus sentimientos eran válidos, fueran los que fueran. Elena estaba esperando cuando llegaron. Ella se había quedado con Olivia, que se negó a salir de su habitación todo el día. Marco le agradeció y fue a la habitación de su hija. Encontró a Olivia tumbada en la cama mirando al techo. Marco se sentó en el borde de la cama y preguntó si quería hablar. Olivia finalmente lo miró y sus ojos estaban húmedos, aunque ninguna lágrima caía. Ella dijo que tenía miedo de empezar a creer que su madre había cambiado y luego ser abandonada de nuevo. Marco abrazó a su hija, dejándola llorar contra su hombro. Él prometió que, sin importar lo que sucediera, él siempre estaría allí. Que Jimena podría irse o quedarse, pero él nunca la abandonaría. Olivia lo abrazó con fuerza como si él fuera lo único sólido en un mundo que no paraba de cambiar. En las semanas siguientes, Jimena continuó intentando acercarse. Aparecía con regalos, llamaba regularmente, pedía más encuentros. Marco permitía visitas cortas y supervisadas, siempre atento, siempre protegiendo. Lucas comenzó a soltarse un poco, aceptando los regalos, conversando más. Pero Olivia mantenía su distancia. Ella rechazaba todas las invitaciones de Jimena, ignoraba los regalos que su madre dejaba. Marco respetaba la elección de su hija, nunca forzando nada. Fue un viernes por la noche cuando todo cambió. Jimena pidió tener una conversación seria con Marco, solo ellos dos. Se encontraron en el mismo café donde habían conversado por primera vez. Jimena parecía nerviosa, jugueteando con las manos constantemente. Ella comenzó diciendo que tenía algo importante que contar,
algo que debería haber dicho desde el principio. Marco sintió su estómago apretarse, presintiendo que malas noticias estaban por venir. Jimena respiró hondo y comenzó a explicar. Ella dijo que no había vuelto solo porque quería conocer a sus hijos nuevamente. Había otra razón. Estaba planeando casarse de nuevo, y su prometido quería que ella resolviera todas las cuestiones pendientes de su pasado antes del matrimonio. Esto incluía oficializar legalmente su ausencia de la vida de Olivia y Lucas. Marco sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Entonces era eso. Jimena no quería realmente ser madre de nuevo. Quería un documento, una renuncia formal de custodia, para poder seguir adelante con su nueva vida sin el peso de la culpa o de las responsabilidades. Jimena continuó hablando, justificándose, explicando que creía que era mejor para todos si las cosas se formalizaban. Marco apenas la escuchaba. La rabia crecía dentro de él, una furia que él rara vez permitía sentir. ¿Cómo se atrevía a aparecer después de 8 años, dar esperanzas a los niños, solo para pedir un trozo de papel? Marco se levantó, su voz baja pero cargada de emoción contenida, cuando dijo que ella nunca cambiaría, que seguía siendo la misma persona egoísta que se había marchado años atrás. Jimena intentó argumentar, decir que no era así, pero Marco ya se estaba yendo. De camino a casa, él necesitó detener la moto porque sus manos estaban temblando demasiado. La decepción era abrumadora, no por él, sino por los niños, por Lucas, que había comenzado a abrirse, y por Olivia, que había tenido razón todo el tiempo al mantener distancia. Cuando llegó a casa, encontró a Elena esperando en el porche. Ella había visto su expresión e inmediatamente entendió que algo terrible había sucedido. Marco contó todo, las palabras saliendo en un torrente de rabia y dolor. Elena escuchó, sosteniendo su mano, ofreciendo consuelo silencioso. Marco sabía que tendría que contarles a los niños, pero esa noche se permitió solo sentarse allí con Elena, compartiendo el peso de aquella decepción. Mañana sería otro día, otro desafío. Pero en aquel momento, él no estaba solo, y eso marcaba toda la diferencia. A la mañana siguiente, Marco se despertó con un peso en el pecho que parecía imposible de cargar. Había pasado la noche entera pensando en cómo les contaría a los niños sobre las verdaderas intenciones de Jimena. Cada escenario que imaginaba terminaba con lágrimas y corazones rotos. Decidió contarlo durante el desayuno, cuando todos estuvieran juntos. Olivia percibió inmediatamente que algo andaba mal por la expresión de su padre. Lucas, inocente, comía sus cereales alegremente, sin notar la tensión en el aire. Marco comenzó despacio, explicando que había conversado con su madre nuevamente. Olivia soltó el tenedor, sus ojos fijos en el rostro de su padre. Marco respiró hondo y contó la verdad. Explicó que Jimena no había vuelto porque quería ser madre de nuevo, sino porque necesitaba documentos para seguir adelante con su nueva vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas fue el primero en reaccionar, sus cejas fruncidas en confusión. Preguntó qué significaba eso, si su madre se iba a ir de nuevo. Marco confirmó con la cabeza y vio las lágrimas comenzar a formarse en los ojos de su hijo. Olivia no lloró. Simplemente se levantó de la mesa, su rostro una máscara de indiferencia cuidadosamente construida, y dijo que ya lo sabía, que siempre supo que su madre no había cambiado. Luego fue a su habitación, cerrando la puerta con cuidado, un silencio que era más doloroso que cualquier golpe. Lucas se derrumbó en lágrimas. Marco lo cogió en brazos, abrazando a su hijo, mientras él sollozaba contra su hombro. El niño preguntaba por qué su madre no los quería, qué había de malo en ellos. Marco repetía varias veces que no había nada malo en ellos, que el problema estaba en la incapacidad de Jimena de amar, no en ellos. Después de que Lucas finalmente se calmó y fue a ver la televisión, Marco llamó a la puerta de la habitación de Olivia. No hubo respuesta. Él entró de todos modos y encontró a su hija sentada en la cama, mirando por la ventana. Sus espaldas estaban rígidas
y Marco podía ver la tensión en cada músculo. Marco se sentó a su lado y simplemente esperó. Después de largos minutos, Olivia finalmente habló. Su voz era baja pero firme cuando dijo que estaba enfadada, no por ser abandonada de nuevo, sino por haber permitido que una pequeña parte de ella tuviera esperanza. Dijo que lo sabía mejor, que debería haber mantenido las paredes levantadas. Marco puso el brazo alrededor de los hombros de su hija y la atrajo hacia sí. Dijo que no había vergüenza en tener esperanza, que esperar lo mejor de las personas no era debilidad. Olivia finalmente dejó caer las lágrimas, llorando silenciosamente contra el pecho de su padre. Los días siguientes fueron difíciles. Lucas estaba más callado, más apegado a su padre. Olivia volvió a cerrarse, conversando solo lo necesario. Marco se sentía impotente, queriendo arreglar su dolor, pero sabiendo que algunas heridas necesitaban tiempo para cicatrizar. Elena continuó apareciendo, pero ahora con una presencia aún más constante. Traía libros nuevos para Olivia, historias que hablaban sobre superación y fuerza. Para Lucas traía juegos y actividades que los mantenían ocupados. Ella nunca mencionaba a Jimena, nunca intentaba hablar sobre el asunto, a menos que los niños lo iniciaran. Fue una tarde, 2 semanas después de la revelación, que Jimena apareció en su casa sin avisar. Marco estaba en el trabajo, y solo Olivia y Lucas estaban en casa con Elena. Jimena llamó a la puerta, llevando papeles en las manos. Elena abrió, e inmediatamente reconoció quién era aquella mujer por la descripción que Marco había dado. Mantuvo la puerta parcialmente cerrada, su cuerpo bloqueando la entrada. Jimena pidió entrar para conversar con los niños, pero Elena fue firme al decir que Marco no estaba y que sería mejor que ella regresara cuando él estuviera presente. Olivia apareció detrás de Elena, sus ojos encontrando los de su madre por primera vez desde que la verdad había sido revelada. Jimena comenzó a hablar, intentando explicarse, pero Olivia la interrumpió. La chica dijo, con una voz sorprendentemente tranquila para alguien de 15 años, que no había nada que Jimena pudiera decir que cambiara algo. Jimena intentó argumentar, diciendo que las cosas eran complicadas, que ella estaba intentando hacer lo mejor para todos. Olivia se rió, un sonido sin humor, y respondió que lo mejor para todos habría sido que ella nunca hubiera vuelto, nunca hubiera dado falsas esperanzas. Elena puso la mano en el hombro de Olivia, un gesto protector. Le dijo a Jimena que era hora de irse, que ya había causado suficiente daño. Jimena miró entre Elena y Olivia, percibiendo que había perdido cualquier oportunidad que pudiera haber tenido. Dejó los papeles en el porche y se fue. Cuando Marco llegó a casa esa noche, Elena le contó lo que había sucedido. Él cogió los papeles, documentos legales de renuncia de custodia, y sintió una mezcla de rabia y alivio. Al menos ahora todo estaba claro. Jimena quería cortar todos los lazos legalmente, y Marco estaba más que dispuesto a facilitar eso. Él firmó los papeles esa misma noche y los envió por correo al día siguiente. No hubo más contacto con Jimena. Ella simplemente desapareció de sus vidas tan rápidamente como había reaparecido, dejando solo cicatrices más profundas que las que ya existían. Pero algo inesperado sucedió en las semanas siguientes. En lugar de que la familia se desintegrara bajo el peso de la decepción, comenzaron a fortalecerse. Olivia, que había sido tan reservada con Elena, comenzó a abrirse. Aceptaba los libros con más entusiasmo, hacía preguntas, incluso sonreía ocasionalmente. Lucas, por su parte, comenzó a llamar a Elena tía Elena oficialmente. La seguía por la casa, la ayudaba a cocinar, le pedía consejos sobre los deberes. Su presencia se había vuelto tan natural que Marco a veces olvidaba que ella, técnicamente, era solo la vecina. Marco también cambió. Comenzó a aceptar la ayuda de Elena sin tanta resistencia, reconociendo que su presencia no era caridad, sino colaboración. Trabajaban juntos, dividiendo responsabilidades, creando una dinámica que funcionaba. Fue un sábado por la noche, después de que los niños se fueron a dormir, que Elena y Marco tuvieron una conversación importante.
Estaban sentados en el porche, como lo habían hecho tantas veces antes, cuando Elena sacó a colación algo que había estado pensando. Ella dijo que tenía una propuesta. Explicó que su casa tenía una habitación extra que ella no usaba, y que con la venta de la hacienda acercándose, quizás Marco y los niños podrían quedarse allí temporalmente, mientras buscaban algo permanente. Dividirían los costos, pero sería más barato que alquilar un lugar nuevo solo. Marco dudó inmediatamente. Vivir con Elena parecía un paso enorme, algo que podría complicarlo todo, pero ella fue rápida en explicar que sería solo temporal, una solución práctica para un problema práctico. No tenía que significar nada más allá de eso. Marco prometió pensar en el asunto. La oferta era generosa, y él sabía que financieramente tendría sentido. Pero había tantas otras consideraciones. ¿Qué pensarían los niños? ¿Qué significaría para su relación con Elena, que aún era indefinida y complicada? En los días siguientes, Marco ponderó la oferta. Conversó con los niños, presentando cuidadosamente la idea. Para su sorpresa, ambos reaccionaron positivamente. Lucas estaba emocionado con la idea de vivir más cerca de tía Elena. Olivia, siempre más práctica, vio los beneficios financieros y dijo que tenía sentido. Fue solo un mes después de la oferta de Elena que Marco tomó su decisión. La fecha de la mudanza de la hacienda se acercaba rápidamente, y él aún no había encontrado una alternativa viable. Con el corazón dividido entre gratitud y aprensión, él aceptó la propuesta de Elena. La mudanza sucedió un sábado soleado. No tenían muchas pertenencias, lo que hizo el proceso más rápido. Algunos vecinos aparecieron para ayudar cargando cajas y muebles. Fue un recordatorio de que, a pesar de todas las dificultades, ellos formaban parte de una comunidad que se preocupaba. La casa de Elena no era grande, pero era acogedora. Olivia y Lucas compartieron la habitación extra, mientras Marco insistió en dormir en el sofá de la sala, al menos temporalmente. Elena argumentó, pero Marco fue firme. Ya estaba aceptando suficiente ayuda, no iba a tomar su habitación también. Los primeros días fueron extraños. Marco estaba acostumbrado a tener su propio espacio, aunque pequeño. Ahora, él veía a Elena a todas horas, compartía comidas, dividía el baño. Había una intimidad forzada por la proximidad que lo dejaba incómodo. Pero los niños se adaptaron rápidamente. Lucas estaba más feliz de lo que había estado en meses, siempre encontrando excusas para estar cerca de Elena. Olivia, sorprendentemente, también parecía más relajada. Estudiaba en la mesa de la cocina mientras Elena preparaba la cena, y a veces incluso conversaban, intercambios breves pero significativos. Marco comenzó a buscar empleo más intensamente. Hizo entrevistas, siguió pistas, aplicó para vacantes, pero el mercado en La Mancha era limitado, y muchas veces él se veía compitiendo con personas más jóvenes o más cualificadas. La frustración crecía con cada rechazo. Elena nunca presionaba sobre dinero o sobre cuánto tiempo se quedarían. Ella trataba la situación con naturalidad, como si tener una familia compartiendo su casa fuera la cosa más normal del mundo. Marco apreciaba eso más de lo que conseguía expresar. Una noche, incapaz de dormir en el sofá incómodo, Marco salió al porche. Encontró a Elena ya allí, mirando el cielo estrellado. Ella tenía una manta sobre los hombros y ofreció parte de ella a Marco cuando él se sentó a su lado. Se quedaron en silencio por un tiempo, solo apreciando la quietud de la noche. Entonces Elena dijo algo que Marco no esperaba. Dijo que estaba feliz de que ellos estuvieran allí, que la casa se había sentido vacía antes y ahora estaba llena de vida. Marco la miró, realmente la miró, y vio algo en sus ojos que hizo que su corazón latiera más rápido. Había afecto allí, cuidado genuino, quizás incluso algo más profundo. Él percibió que Elena no estaba solo ayudando por bondad u obligación. Ella se preocupaba, verdaderamente, por él y por los niños, y Marco también se preocupaba. En algún momento, sin que él percibiera exactamente cuándo, Elena se había vuelto esencial. No era solo ayuda o conveniencia, era conexión, era familia,
Era algo que él había creído que nunca tendría de nuevo. Pero el miedo aún estaba allí, susurrando en su mente. ¿Y si él se permitía sentir más y entonces ella se iba? ¿Y si él abría su corazón y era rechazado de nuevo? Los fantasmas de Jimena aún lo acechaban, recordándole que confiar era peligroso. Elena pareció sentir su vacilación. Ella no presionó, no hizo preguntas, solo se quedó allí, compartiendo el silencio y la manta, dejando claro sin palabras que ella estaba allí, constante y paciente, esperando el tiempo que fuera necesario para que Marco estuviera listo. Esa noche, Marco volvió a entrar con algo diferente en el pecho. No era certeza, no era la solución a todos los problemas, pero era posibilidad, la idea de que quizás, solo quizás, él pudiera tener algo bueno de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió considerar esa posibilidad sin rechazarla inmediatamente. 2 meses pasaron desde que Marco y los niños se mudaron a la casa de Elena. La rutina se había establecido de forma natural, cada uno encontrando su lugar en aquel nuevo arreglo. Marco había finalmente conseguido un empleo fijo en una hacienda vecina. No pagaba tanto como el anterior, pero era estable y venía con la promesa de crecimiento. Las mañanas eran una danza cuidadosamente coreografiada. Marco se despertaba primero, preparaba café mientras Elena arreglaba los almuerzos de los niños. Trabajaban lado a lado en la cocina, moviéndose alrededor el uno del otro con una facilidad que solo venía con tiempo y práctica. Olivia se despertaba enseguida, siempre con un libro en las manos, y Lucas era el último en levantarse, somnoliento y quejándose hasta que el olor del desayuno lo atraía a la mesa. Olivia había cambiado visiblemente en los últimos meses. La chica que antes era tan reservada, ahora conversaba más, sonreía con más frecuencia. Había comenzado a llamar a Elena por su nombre sin dudar, y a veces incluso le pedía consejos sobre cosas que nunca habría compartido antes. Sus exámenes de salud mostraban una mejora significativa, los niveles de hierro finalmente estabilizados. Lucas había florecido de maneras que Marco ni imaginaba posibles. El niño estaba más confiado en la escuela, sus notas habían mejorado drásticamente. Tenía amigos ahora, algo que había sido difícil cuando vivían aislados en la hacienda anterior. Y lo más importante, se reía. Aquel sonido se había vuelto común en la casa, llenando los rincones de alegría. Marco observaba esos cambios con sentimientos complejos. Estaba profundamente agradecido por todo lo que Elena había hecho, por la forma en que ella había entrado en sus vidas y las había transformado. Pero también sentía culpa por depender tanto de ella, por permitir que sus hijos se apegaran a alguien que técnicamente no tenía obligación de quedarse. Fue una tarde de jueves cuando algo inesperado sucedió. Marco estaba trabajando cuando recibió una llamada de un abogado. Al principio pensó que fuera sobre los papeles de Jimena, pero era algo completamente diferente. El abogado explicó que la madre de Marco, que había fallecido hacía años, había dejado un pequeño terreno a su nombre. Marco había olvidado completamente aquel pedazo de tierra. Era pequeño, ubicado en las afueras de la región, no valía mucho, pero era suyo, libre y sin cargas. El abogado explicó que él podría venderlo o construir allí si quisiera. Marco agradeció la información y colgó, su mente ya trabajando en posibilidades. Esa noche, él le contó a Elena sobre el terreno. Ella se puso genuinamente feliz por él, sus ojos brillando con entusiasmo. Comenzaron a discutir opciones, si él debería vender para tener dinero extra o si debería considerar construir algo allí eventualmente. Fue durante esa conversación que Elena reveló algo que tomó a Marco completamente por sorpresa. Ella dijo que tenía ahorros guardados, dinero que había juntado a lo largo de los años. Explicó que venía de una familia con recursos, que había heredado propiedades y tierras, pero que había elegido dejar todo atrás en busca de una vida más sencilla. Marco quedó aturdido con la revelación. Elena, percibiendo su reacción, rápidamente explicó que nunca había mencionado eso antes, porque no quería que fuera relevante.
Ella había venido a La Mancha específicamente para escapar de aquel mundo, para ser solo ella misma, sin el peso del dinero de la familia. Elena continuó diciendo que si Marco quería, ella podría ayudarlo financieramente a construir una pequeña casa en el terreno. No sería caridad, sería inversión en algo que importaba para ella. Marco inmediatamente quiso negarse, su orgullo herido por la idea de aceptar dinero. Pero Elena fue firme. Ella dijo que había observado a Marco matarse de trabajar, había visto la exhaustión en sus ojos, el peso que él cargaba solo. Dijo que la vida no necesitaba ser tan difícil, que aceptar ayuda no era debilidad. Y más importante, ella dijo que quería hacer eso, que ellos se habían convertido en su familia también. Las palabras tocaron algo profundo en Marco. Él miró a Elena, realmente la miró, y vio la sinceridad en sus ojos. Vio también el afecto, el cuidado, y algo más que él tenía miedo de nombrar. Finalmente, él accedió a pensar en el asunto. En los días siguientes, Marco visitó el terreno. Era pequeño, pero tenía potencial, ubicado cerca de una escuela y de un pequeño mercado. Él comenzó a hacer esbozos, imaginando dónde podría construir una casa modesta. 2 habitaciones, una cocina funcional, quizás un pequeño porche. Elena iba con él en esas visitas, ofreciendo sugerencias, señalando posibilidades que él no había visto. Había algo íntimo en esas conversaciones, planeando un futuro juntos, aunque ninguno de ellos verbalizara exactamente lo que aquello significaba. Fue Olivia quien finalmente hizo la pregunta que todos estaban pensando. Una noche, durante la cena, la chica miró entre Marco y Elena y preguntó directamente si ellos estaban juntos. Dinto Mesa quedó en silencio, todos paralizados por la cuestión directa. Marco no sabía qué responder. Él y Elena no habían discutido eso, no habían definido lo que eran el uno para el otro. Eran más que amigos, más que vecinos compartiendo una casa. ¿Pero qué exactamente? Elena fue quien respondió primero. Con su voz tranquila y honesta, ella dijo que se preocupaba mucho por todos ellos, que se había convertido en parte de su familia tanto como ellos de la suya. No puso etiquetas, no hizo promesas grandiosas, solo expresó la verdad simple de sus sentimientos. Olivia consideró la respuesta y entonces asintió con la cabeza, aparentemente satisfecha. Lucas, menos sutil, preguntó si eso significaba que Elena sería su madre. La pregunta hizo que todos se congelaran de nuevo. Marco vio a Elena ponerse pálida, vio la emoción pasar por su rostro. Ella miró a Lucas con ojos brillantes y dijo que nunca podría reemplazar a su madre, pero que si él quería, ella podría ser algo diferente. Alguien que estaba allí porque elegía, porque amaba, no por obligación. Lucas pareció pensar por un momento, y entonces sonrió volviendo a comer como si no hubiera acabado de hacer una pregunta. ¿Qué lo cambiaba todo? Pero Marco vio cómo las manos de Elena temblaban levemente, cómo ella se limpiaba discretamente los ojos. Esa noche, después de que los niños durmieron, Marco encontró a Elena en el porche. Ella estaba envuelta en una manta, mirando las estrellas. Él se sentó a su lado y por largos minutos ninguno de los dos habló. Finalmente, Marco encontró coraje para decir lo que había estado guardando por meses. Dijo que tenía miedo de confiar de nuevo, de abrirse y ser rechazado, pero que a pesar del miedo, algo había cambiado. Elena había cambiado algo. En él le había mostrado que era posible reconstruir, que las familias podían ser elegidas y no solo heredadas. Elena escuchó en silencio. Luego cogió su mano entre las suyas. Ella dijo que entendía el miedo, que cargaba sus propios miedos de no ser suficiente, de fallar a los niños que había aprendido a amar, pero que estaba dispuesta a intentar, a construir algo nuevo juntos, un día a la vez. Marco apretó su mano de vuelta y por primera vez se permitió imaginar un futuro diferente. No un futuro perfecto, sin desafíos o dificultades, pero un futuro donde él no estaba solo, donde había colaboración, apoyo, quizás incluso amor.
Comenzaron a planear la construcción de la casa de forma más seria. Elena insistió en contribuir financieramente y Marco eventualmente accedió a un arreglo donde él pagaría de vuelta con el tiempo. No era préstamo ni regalo, era inversión en un futuro compartido. La comunidad, al saber de los planes, ofreció ayuda. Vecinos que trabajaban en la construcción se ofrecieron a hacer el trabajo a precio de coste. El dueño del almacén de materiales de construcción ofreció descuento. Incluso el párroco de la iglesia local apareció con una donación de materiales que habían sobrado de una reforma. Marco quedó emocionado con la generosidad. Había pasado tanto tiempo creyendo que necesitaba hacerlo todo solo, que pedir ayuda era admisión de debilidad. Pero ahora veía que comunidad significaba apoyarse unos a otros, que la verdadera fuerza incluía saber cuándo aceptar una mano extendida. La construcción comenzó un sábado soleado. Hombres y mujeres del vecindario aparecieron, trayendo herramientas y buena voluntad. Elena coordinaba la entrega de materiales, Olivia ayudaba sirviendo agua y bocadillos, y Lucas corría de un lado a otro, fascinado por el proceso. Marco trabajaba al lado de los otros, sudando, bajo el sol, pero con una sonrisa en el rostro. Miraba a su alrededor, veía a toda aquella gente trabajando junta por él y su familia, y se sentía humilde y agradecido de formas que no conseguía expresar en palabras. Elena estaba a su lado, pasando ladrillos, sosteniendo herramientas, riendo de las bromas que los trabajadores hacían. Había algo bonito en trabajar lado a lado así, construyendo literalmente un futuro juntos. Marco la miró y se permitió sentir lo que había estado reprimiendo por tanto tiempo. Él se estaba enamorando, quizás ya se había enamorado. La realización no llegó como un shock dramático, sino como un reconocimiento suave de algo que ya existía hacía algún tiempo. Elena había entrado en su vida como una vecina servicial y se había vuelto esencial, insustituible. La construcción llevó 2 meses. No era una mansión, pero era sólida y acogedora. 2 habitaciones, una cocina espaciosa, una sala que recibía luz del sol de la tarde y un porche que daba a un pequeño patio. Cada rincón había sido construido con cuidado y amor. Cuando finalmente estuvo lista, Marco organizó una pequeña barbacoa para agradecer a todos los que habían ayudado. Elena preparó ensaladas y postres, Olivia decoró la casa modestamente y Lucas ayudó a Marco con la parrilla. Mientras la gente reía y conversaba en el patio, Marco observaba todo desde su nuevo porche. Olivia estaba conversando animadamente con la profesora de la escuela. Lucas jugaba con otros niños y Elena circulaba entre los invitados, garantizando que todos tuvieran comida y bebida. Marco pensó en cuánto había cambiado su vida en menos de un año. Había perdido su empleo, su casa, casi perdió a su hija por la enfermedad. Había enfrentado el regreso y subsiguiente abandono de Jimena. Había trabajado hasta la extenuación, había dudado de sí mismo innumerables veces, pero también había encontrado a Elena. Había aprendido a aceptar ayuda, a confiar de nuevo. Había visto a sus hijos crecer y sanar. Había construido no solo una casa, sino un hogar, y tenía una comunidad que se preocupaba, que había aparecido cuando él más lo necesitó. Elena apareció a su lado en el porche, trayendo 2 vasos de zumo. Ella miró la escena en el patio y sonrió, aquella sonrisa suave que Marco había aprendido a amar. Él cogió el vaso que ella ofrecía, sus dedos tocándose por un momento más largo de lo necesario. Marco finalmente encontró palabras para expresar lo que sentía. Le dijo a Elena que estaba agradecido, no solo por la ayuda financiera o práctica, sino por ella, por su paciencia, su constancia, por haber elegido quedarse incluso cuando habría sido más fácil irse, por haberse convertido en familia cuando ellos más lo necesitaron. Elena se quedó quieta por un momento, sus ojos brillando con emoción. Entonces ella dijo que era ella quien estaba agradecida, que Marco y los niños le habían dado algo que ella pensó haber perdido, un propósito, una familia, un lugar al que pertenecer, que elegir aquella vida sencilla en La Mancha había sido la mejor decisión que había tomado.
Se quedaron allí, lado a lado, observando a las personas que amaban. Y aunque muchas palabras aún no habían sido dichas, muchas definiciones aún no estaban claras, había comprensión entre ellos. Un reconocimiento de que estaban construyendo algo juntos, algo real y duradero. El futuro aún era incierto en muchos aspectos, pero por primera vez en años, Marco no estaba asustado con esa incertidumbre, porque ahora él no estaba solo. Tenía a sus niños, tenía a Elena, tenía una comunidad, y quizás, solo quizás, eso era más que suficiente. Los meses siguientes trajeron una tranquilidad que Marco no experimentaba hacía años. La rutina en la nueva casa se estableció naturalmente, cada rincón lleno de recuerdos que se creaban cada día. Olivia tenía su propia habitación finalmente, decorada con estanterías llenas de libros y pósteres de sus bandas favoritas. Lucas compartía la otra habitación con juegos esparcidos por el suelo y dibujos pegados en las paredes. Marco continuaba trabajando en la hacienda vecina, pero ahora con un alivio financiero que le permitía respirar. Ya no necesitaba hacer turnos extras hasta la extenuación, no necesitaba preocuparse por cada céntimo. La deuda con Elena se estaba pagando lentamente, pero ella nunca presionaba, nunca mencionaba dinero, a menos que él sacara el tema. Elena continuaba viviendo en su propia casa, pero la distancia entre las dos propiedades era tan pequeña que ella prácticamente formaba parte de su día a día. Las cenas compartidas eran comunes, los fines de semana se pasaban juntos, y había una fluidez en cómo transitaban entre una casa y otra. Fue durante la Navidad de aquel año cuando todo cambió definitivamente. Marco había decorado la casa modestamente, un árbol pequeño en la sala con adornos, hechos por los niños, luces coloridas en el porche. Elena se había ofrecido a preparar la cena de Nochebuena, y Marco aceptó con la condición de que él ayudaría. La Nochebuena fue mágica. La casa estaba llena de olores deliciosos, música sonaba suavemente de fondo, y había una paz en el aire que Marco no sabía que era posible sentir. Olivia estaba en la cocina ayudando a Elena con el postre, sus risas se mezclaban. Lucas estaba en la sala, montando un rompecabezas que había recibido por adelantado. Durante la cena, sentados alrededor de la mesa modesta pero abundante, Marco miró cada rostro a su alrededor. Olivia, ahora con 16 años, ya no era la chica cerrada y asustada de antes. Estaba floreciendo, haciendo planes para el futuro, hablando sobre la universidad. Lucas, con 9 años, era pura energía y alegría, sin las sombras que solían habitar sus ojos. Y Elena. Marco la miró a ella, sentada a su lado, sirviendo comida a Lucas con aquella sonrisa cariñosa que se había vuelto tan familiar. Ella había entrado en sus vidas como una extraña, una vecina servicial. Pero ahora era imposible imaginar la vida sin ella. Fue después de la cena, cuando los niños estaban distraídos con los regalos, que Marco finalmente encontró coraje para hacer lo que había planeado hacía semanas. Le pidió a Elena que saliera a dar un paseo con él, solo ellos dos. Caminaron por el patio bajo el cielo estrellado, el aire fresco de la noche envolviéndolos. Marco estaba nervioso, sus manos sudando a pesar del frío. Elena percibió su tensión y preguntó si estaba todo bien. Marco se detuvo, se giró para encararla. La luz de la luna iluminaba el rostro de Elena, y él pensó en lo tonto que había sido por resistir tanto tiempo. Respiró hondo y comenzó a hablar. Él dijo que había pasado años creyendo que no merecía cosas buenas, que su papel era solo trabajar y proteger a sus hijos, que después de Jimena había construido muros tan altos que creía que nadie jamás conseguiría escalarlos. Pero Elena había hecho exactamente eso, no escalando a la fuerza, sino pacientemente, esperando hasta que él mismo abriera la puerta. Marco continuó, su voz embargada de emoción. Dijo que ella lo había cambiado todo, les había mostrado a él y a los niños lo que significaba ser una familia de verdad, no una familia basada solo en sangre u obligación, sino en elección, en amor genuino y constante. Elena estaba llorando ahora.
lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. Marco cogió sus manos entre las suyas y por primera vez dijo en voz alta lo que sentía. Dijo que la amaba, que probablemente ya la amaba hacía meses, pero había sido demasiado cobarde para admitirlo. Él no tenía un anillo, no tenía grandes promesas, pero tenía su corazón, su futuro y la sinceridad de alguien que finalmente había aprendido que aceptar amor no era debilidad. Preguntó si ella consideraría oficialmente formar parte de su familia, no solo como presencia constante, sino como algo más. Elena no conseguía hablar a través de las lágrimas. Ella solo asintió con la cabeza vigorosamente, atrayendo a Marco a un abrazo apretado. Se quedaron así por largos minutos, abrazados bajo las estrellas, permitiéndose finalmente sentir la totalidad de lo que compartían. Cuando volvieron a entrar, los niños inmediatamente percibieron que algo había cambiado. Olivia miró entre los dos y sonrió, aquella sonrisa sabia que ella había desarrollado. Lucas, más directo como siempre, preguntó si Elena iba a vivir con ellos ahora. Elena y Marco se miraron y rieron. Marco explicó que aún tenían muchas cosas por descubrir, muchos detalles por resolver, pero sí, eventualmente serían una familia oficialmente. Lucas celebró ruidosamente, e incluso Olivia pareció genuinamente feliz. Esa noche, después de que los niños durmieron exhaustos de tanta Navidad, Marco y Elena se quedaron en el porche. Ella estaba usando su abrigo, y ellos compartían una manta mientras observaban el cielo. Elena finalmente contó más sobre su decisión de dejar la vida anterior. Explicó que había crecido en un mundo donde todo era sobre apariencias y estatus, donde el dinero dictaba las relaciones. Su matrimonio había sido parte de eso, una unión que tenía sentido en el papel pero que la asfixiaba. Cuando finalmente tuvo coraje para irse, ella percibió que no quería nada más de aquella vida. Vendió su parte de las propiedades de la familia, cogió solo lo suficiente para vivir cómodamente pero modestamente, y se fue. Llegó a aquel pequeño rincón de La Mancha buscando paz y encontró mucho más. Ella dijo que encontrar a Marco y a los niños había sido un regalo inesperado, que tener la oportunidad de ser parte de algo real, de una familia construida en amor y no en obligación, era todo lo que ella había deseado sin saberlo. Marco escuchaba, sosteniendo su mano maravillado con cómo sus historias se entrelazaban perfectamente. Dos sobrevivientes de relaciones fracasadas, ambos heridos pero no destruidos, encontrando fuerza el uno en el otro y construyendo algo nuevo. Los meses siguientes fueron de ajustes y descubrimientos. Elena comenzó a pasar más tiempo en su casa, trayendo sus cosas poco a poco. Olivia y ella desarrollaron una relación única, no exactamente madre e hija, pero algo igualmente especial. Elena se convirtió en confidente, mentora, amiga. Lucas simplemente aceptó a Elena como parte permanente de la familia, sin cuestionar. Para él era así de simple. Elena estaba allí, los amaba, y ellos la amaban de vuelta. Toda la complejidad que los adultos creaban alrededor de las relaciones era innecesaria en la mente pura de un niño. Marco comenzó a pagar la deuda con Elena más rápidamente, ahora que no tenía otras presiones financieras. Pero ella siempre insistía en que no había prisa, que el dinero nunca había sido el punto. Lo que importaba era que ellos estaban construyendo algo juntos. Fue un domingo por la tarde, 6 meses después de aquella Navidad, que Elena oficialmente se mudó a la casa de Marco. No fue una mudanza dramática, ya que la mayoría de sus cosas ya estaban allí. Pero había simbolismo en cerrar su propia casa y declarar aquella como hogar compartido. La comunidad aceptó la unión de forma natural. Vecinos que habían observado el desarrollo de la relación a lo largo de los meses solo sonreían y ofrecían felicitaciones. Algunas de las señoras mayores hacían bromas sobre haberlo previsto desde el principio. Olivia se estaba preparando para los exámenes de admisión a la universidad. Elena la ayudaba con los estudios y Marco le proporcionaba apoyo emocional. La chica tenía grandes sueños, quería estudiar medicina,
inspirada quizás por sus propias experiencias con su salud. Marco sabía que sería difícil financieramente, pero estaba determinado a encontrar una forma. Lucas continuaba siendo Lucas, lleno de energía y curiosidad. Se había vuelto popular en la escuela, siempre rodeado de amigos. El miedo que había cargado de ser abandonado había prácticamente desaparecido, sustituido por la seguridad de saber que tenía una familia sólida. Marco veía esos cambios y se sentía bendecido. Pensaba en cómo todo podría haber sido diferente si él hubiera rechazado ayuda al principio, si hubiera mantenido a Elena a distancia por orgullo o miedo. ¿Cuántas bendiciones se habría perdido por no ser capaz de aceptar amor cuando le fue ofrecido? Fue una tarde tranquila de domingo cuando sucedió algo inesperado. Marco estaba en el porche cuando vio un coche desconocido detenerse frente a la casa. Su corazón se encogió momentáneamente. Recuerdos de cuando Jimena había aparecido volviendo a su mente. Pero no era Jimena. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, que salió del coche y miró a su alrededor con expresión curiosa. Elena, que estaba en la cocina, salió para ver quién era y se congeló. Era su madre. La tensión en el aire era palpable. Elena no había hablado con su familia desde que se fue, cortando todos los lazos. Marco vio la rigidez en los hombros de Elena, el miedo en sus ojos. Él se acercó, quedando a su lado en apoyo silencioso. La madre de Elena comenzó a hablar, su voz formal pero no hostil. Ella explicó que le había llevado meses encontrarla, que la familia estaba preocupada, pero entonces sus palabras cambiaron. Dijo que no había venido para llevársela de vuelta, sino para ver si su hija estaba bien. Elena se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, con voz firme, ella invitó a su madre a entrar. Marco se ofreció a darles privacidad, pero Elena sostuvo su mano, dejando claro que él debía quedarse. La conversación que siguió fue difícil, pero necesaria. Elena explicó su elección, por qué había dejado todo atrás. Su madre escuchó y, para sorpresa de Elena, no argumentó. En su lugar, admitió que había visto la infelicidad de su hija en aquel matrimonio, pero no había sabido cómo ayudar. La madre de Elena conoció a los niños, vio la casa modesta pero llena de amor. Marco observó mientras ella evaluaba todo con ojos experimentados, claramente comparando con el mundo que Elena había dejado atrás. Cuando finalmente partió, ella abrazó a su hija y dijo que parecía feliz, genuinamente feliz, y que era todo lo que una madre podría querer. Aquella visita marcó una reconciliación cuidadosa. Elena no volvería a su vida anterior, pero quizás podría mantener alguna conexión con su familia, en sus propios términos. Era otro pedazo de curación, otro nudo desatado. Los años que siguieron estuvieron llenos de altibajos normales de cualquier familia. Olivia fue aceptada en la universidad con una beca parcial, y Marco y Elena trabajaron juntos para cubrir el resto. Lucas creció, se hizo más alto que su padre, comenzó a hablar sobre sus propias aspiraciones futuras. Marco nunca dejó de maravillarse con la suerte que había tenido. Él, que había creído que su vida estaba definida, que el sufrimiento y el trabajo duro eran todo lo que podía esperar, había encontrado alegría, compañía, amor. Elena había entrado en su vida como una tormenta gentil, reorganizando todo de formas que él nunca había imaginado posibles. Una noche, muchos años después de aquella primera Navidad juntos, Marco y Elena estaban en el porche. Sus cabellos tenían algunos hilos blancos ahora. Sus manos mostraban marcas de años de trabajo, pero sus corazones estaban más ligeros que nunca. Hablaban sobre el futuro, sobre los planes de Olivia de especializarse, sobre el interés de Lucas en arquitectura. Hablaban sobre viajar un día, sobre cultivar un jardín más grande, sobre todas las pequeñas cosas que hacen una vida completa. Marco miró a Elena, su pareja, su compañera de vida, y dijo que si pudiera volver en el tiempo, no cambiaría nada. Cada dificultad, cada momento de dolor, había sido necesario para llevarlos hasta allí. Elena asintió, apretando su mano. Ellos habían construido algo hermoso juntos, no perfecto, no sin desafíos, pero real y duradero. Una familia elegida,
forjada no en sangre sino en amor, paciencia y el coraje de abrir el corazón incluso después de haber sido roto. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Marco se permitió sentir una gratitud completa. Por la casa que habían construido, por los niños que habían criado juntos, por la mujer a su lado que lo había cambiado todo, por la comunidad que los apoyaba, por los amigos que habían hecho, por las pequeñas alegrías diarias que llenaban sus días. La vida no se había vuelto perfecta cuando Elena entró en ella. Aún había cuentas que pagar, preocupaciones sobre el futuro, los desafíos normales de cualquier familia. Pero ahora él enfrentaba todo eso con una pareja a su lado, con amor, sosteniendo cada paso. Y quizás era eso lo que la felicidad realmente significaba, no la ausencia de dificultades, sino la presencia de amor para atravesarlas, no perfección, sino aceptación, no soledad, sino conexión verdadera. Marco sonrió, atrajo a Elena más cerca bajo la manta compartida y se permitió finalmente creer en lo que había tardado tanto tiempo en aceptar, que merecía eso, que era lo suficientemente bueno, que podía tener amor y alegría junto con trabajo y responsabilidad. La jornada había sido larga y difícil. Había habido momentos en que él creía que no conseguiría continuar, que el peso era demasiado para cargar, pero él había continuado, un paso a la vez, y había encontrado ayuda cuando más la necesitó. Y ahora, sentado en su porche con la mujer que amaba, sabiendo que sus hijos dormían seguros en sus habitaciones, teniendo una comunidad que se preocupaba y un futuro que parecía brillante, Marco finalmente entendió lo que su madre había intentado enseñarle años atrás. La fuerza no venía de cargar todo solo. La fuerza venía de saber cuándo pedir ayuda, de aceptar amor cuando era ofrecido, de construir conexiones que sostuvieran en los momentos difíciles. La fuerza era vulnerabilidad, era apertura, era el coraje de intentar de nuevo incluso después de fallar. Y con esa comprensión finalmente anclada en su corazón, Marco miró el futuro no con miedo, sino con esperanza, porque ahora él sabía que no importaba lo que viniera, él no estaría solo. Tenía a Elena, tenía a sus niños, tenía una familia elegida que era más fuerte que cualquier tormenta. Y eso Marco percibió mientras las estrellas brillaban arriba, era todo lo que realmente importaba. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marco, Elena, Olivia y Lucas haya tocado sus corazones. Este viaje sobre familia, superación y el coraje de aceptar amor nos recuerda que nadie necesita cargar sus cargas solo. Si esta historia resonó con usted, no olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder nuestras próximas historias emocionantes. Deje su me gusta si usted cree en el poder de las segundas oportunidades y del amor verdadero. Y cuéntenos en los comentarios qué parte de la historia le conmovió más. Comparta con alguien que necesita recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo y que aceptar ayuda no es debilidad, sino sabiduría. Todos los días traemos nuevas historias que celebran la resiliencia del espíritu humano. Hasta la próxima historia y recuerde, a veces, las mejores familias son aquellas que elegimos construir.